Dile sí a la vida es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivo coadyuvar de forma positiva en la contención y en la reducción de la incidencia de intentos o muertes por suicidio a través de la prevención, intervención en crisis y posvención multidisciplinarias de la salud mental en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad en Quintana Roo, México, aportando también datos estadísticos y evidencias sustentadas bajo prácticas basadas en la experiencia científica para la promoción de estrategias y abordajes que evolucionan con la población. Formalizando institucionalmente el trabajo que venían haciendo desde la Red Municipal para la Prevención del Suicidio de Solidaridad en 2016, fue fundada por Edna Samantha Hedding, Cherokee Mena Covarrubias y Alejandro Díaz Guerra, siendo estos últimos quienes nos acompañan el día de hoy. Cherokee Mena Covarrubias es licenciado en Psicología por la ITESO de Tlaquepaque, Jalisco, formado como interventor en psicoterapia breve focal de orientación dinámica, primeros auxilios psicológicos en crisis suicida, intervención en crisis suicida, asistencia telefónica para emergencias psicológicas asociadas al suicidio. Alejandro Díaz Guerra, por su parte, es licenciado en Psicología y maestrante en Alta Dirección, diplomado en Trata de Personas, formado por el Centro Municipal para la Prevención del Suicidio en Primeros Auxilios Psicológicos, Intervención en Crisis e Intervención en Crisis Suicida. Ambos, docentes universitarios con amplia experiencia en el diseño, implementación y evaluación de programas psicosociales y educativos para niñas, niños, adolescentes y población en general en la promoción de la salud mental y prevención del suicidio. Bienvenidos. Gracias por compartirnos sus sentipensares resilientes. Hola, Chero. Hola, Alex. Bienvenidos sean a este espacio de Sentipensares Resilientes. Me da mucho gusto que estén aquí, me emociona mucho poder escucharles y poderlos aventar un ratito de plática sabrosa. Ustedes dos son personas bien importantes en el trabajo aquí en el municipio de Solidaridad, en el tema de la prevención y atención al suicidio. Vaya tema que eligieron, muchachos. Los admiro un montón, me gusta mucho escucharles, compartir, discutir, debatir y contradecir todo lo que ustedes permitan hacer. Les agradezco mucho que estén en este espacio y pues a ver qué sale. Hola, Fer, bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenidos, Alex, Chero. Así, duro y directo. Tenemos a Alejandro de morado, a Chero de azul, al menos así los ven mis pantallas. Espero que también quienes nos ven así nos vean. Y además tenemos nuestras rúbricas. Pues como dice Brenda, ¿no? Es un placer para nosotros estar en este espacio con ustedes. Uno de mis primeros acercamientos acá en Playa del Carmen fue específicamente con Chero, que vi un póster en el planetario que decía prevención del suicidio por Cherokee Mena, ¿no? Y entonces yo dije, a ver, vamos de chismoso, vamos a ver qué se está haciendo acá en el municipio. Me encontré al Chero y me encontré una muy grata sorpresa al escuchar el trabajo, la constancia, como la cadencia con la que hablaba y la precisión además, hablando de un tema que en muchos espacios puede ser tan tabú, pero hablándolo de manera como abierta. Después, en el transcurrir del tiempo, y que me encanta ser metiche, pues bueno, ya ahí me fui metiendo y fui aprendiendo y fui conociendo más cosas, y entre ellos a Alex, con quien eres parte de esta organización. Antes trabajaban más como colectivo, como red, pero ahora se constituyen como esta asociación civil de Dile sí a la vida. Samantha también es parte de ella y en este momento no pudo acompañarnos por distintas razones, pero les agradecemos muchísimo, ¿no? este espacio. Y entonces, después de este rollo, como dice Brenda, ¿qué les lleva no a entrarle al tema? Porque eso tiene que ver con un montón de circunstancias, ¿no? ¿Qué les lleva a mantenerse en el tema? Cuando ustedes, por distintas razones, entran a hablar sobre la prevención del suicidio y todas las implicaciones que eso tiene, y obviamente empiezan a encontrarse detractores, críticas, dificultades, rollos políticos, quienes lo utilizan de bandera nada más para nacer en ciertos momentos. ¿Qué les hace mantenerse, sostenerse y de cierta manera apasionarse a seguir trabajando en la prevención del suicidio? Y bueno, en el orden que ustedes quieran, ahí ustedes digan. Personalmente, mantenerme tiene que ver con conseguir a las personas con... No se te oye, Alex. No sé si es parte de la tranza para que... A ver, ¿a mí me escuchan? Es el fake. ¿Ya se oye o no se oye? Me tengo que poner el micro o algo así, a ver. Yo sí te escucho, Alex. Ah, ok. Con mi error. Gracias. Te escucho. Bien, particularmente tiene que ver con el concebir a las personas como víctimas de muerte por suicidio, que entendemos que es muchos fenómenos que se van englobando y donde la persona al final del día termina cayendo en esta postura de víctima, ¿no? Entonces, entenderlo desde ahí y poder brindar espacios y apoyo
para que entonces se puedan recuperar a sí mismos y por consiguiente su calidad de vida, es lo que realmente me motiva a seguir haciendo este trabajo. Sí, importante el término que mencionas, Alex, víctimas de muerte por suicidio, o lo podemos dejar en muerte por suicidio, si queremos ponernos un poquito más abiertos a la polémica. Claro, puede ser víctima por suicidio, coincido yo. ¿Por qué? Porque entendemos que entonces es una situación que condiciona la vida del ser humano, que ha existido desde mucho tiempo, muchísimos años, siglos, que probablemente seguirá existiendo, pero que a través del trabajo que actualmente nosotros hemos hecho, pues nos hemos dado cuenta que un gran porcentaje de todo esto, pues es algo que se sufre. O sea, no es un acto de me quiero quitar la vida porque me voy a quitar la vida. Hay un pequeño porcentaje en los cuales sí, buscan morir, sí, es un hecho, es una realidad, pero hay un grandísimo porcentaje, que es el mayor, en el cual sabemos que la gente poco a poco por situaciones internas, externas, comunitarias, familiares, sociales, como en estos momentos lo podemos entender, pues va padeciendo y va mermando en su vida, en su bienestar, en sus estados y momentos. Entonces, pues es el sufrimiento, es el dolor, es la dificultad, es el saber que hay cosas que se pueden ir resolviendo, pero que no se ha encontrado cómo resolverlas. Y desde ahí, pues es entonces, en lo particular para mí, pues un compromiso con el ser humano, con el sufrimiento del ser humano. Y que quien necesita ayuda y no ha encontrado, pues estamos trabajando para encontrar las formas para que tengan acceso a eso, a lo que puedan necesitar, ¿no? Y en lo personal, pues para mí esta postura pues trasciende la prevención del suicidio, es parte de las directrices mías en cuanto a mi práctica en la salud mental, es decir, ¿por qué acompañar, por qué seguir, por qué mantenerse? Pues porque soy empático y porque veo que hay otros seres que están sufriendo. Y su malestar, por supuesto que me espejea a mí y entiendo que mi malestar es mi malestar y el de él es su malestar, pero al mismo tiempo entiendo que sí estamos conectados también, cada quien con su individualidad. Entonces, pues caray, si tú estás mal y yo estoy bien, pues como que no está chido. Yo, Cherokee, no puedo cerrar los ojos ante esas cosas. No hacer nada, quedarme ahí parado nada más, me provoca malestar. Entonces, pues es un compromiso, pero es un motorcito interno también. Me conecta escucharte con esta pasión, Chero. Me conecta muy, muy fuerte porque, claro, o sea, al final uno de los motores de las ciencias humanas y las ciencias sociales es el sufrimiento humano. Y no solamente de las ciencias, de muchas prácticas culturales como la religión, como hasta tener una identidad nacional, tiene que ver con reducir el sufrimiento de las personas y de las comunidades en general. Entonces, hablar del suicidio, de lo amplio y lo complejo que puede ser el suicidio en sí mismo, creo que es una labor súper titánica y enorme. Y hablarlo desde el tema de la salud mental, que es como el enfoque que tienen ustedes, se me hace maravilloso e increíble. Y ustedes ya tienen ambos ya un ratito, algunos años ya trabajando desde esta perspectiva en la comunidad y en donde se pueda. Y quisiera preguntarles, ¿cuál ha sido su mayor aprendizaje? ¿Cuál ha sido algo que han vivido, que han aprendido en este andar, que ustedes creen que es importante compartir con colegas, por ejemplo? Alex, tú o yo. Estudio A, estudio B de Dilepsia a la vida. Yo soy el estudio B. ¿Cómo que? Ah, ya. Vamos al estudio B, por favor. Adelante, Chero. Nos enlazamos contigo. Muchas gracias. Pues, híjole. A ver, Bren, estamos enfocándonos entonces en profesionales de la salud, ¿no? Creo que uno de los puntos importantes es humanizar, simple y sencillamente humanizar. O sea, quitaron mucho las etiquetas, quitaron mucho desde la bata que se puede poner un doctor o el cruzadito de piernas de un psicólogo y humanizar. Simplemente ese para mí ha sido un aprendizaje bien importante a compartir con los profesionales de la salud en específico, doctores, enfermeras, pero ahí entran también recepcionistas, quien da las citas en un hospital, por ejemplo, y es humanizar, parece redundante, pero es voltear a ver el dolor de ese ser humano realmente antes que cualquier otra cosa, porque después entramos a una bola de estigmas tremendísimos, a la salud mental, a pedir ayuda, a verme vulnerable, a reconocerme a mí mismo,
a hablar de temas específicos como es el suicidio. Entonces, humanizar creo que es algo muy importante. Ahora, un aprendizaje que yo atesoro, pues es el gusto de ir acompañándome precisamente de otros seres que comparten preocupaciones parecidas, unos más parecidas que otras, pero al final del día, eso lo atesoro mucho, el poder encontrar a otras personas que comparten simplemente locuras como la mía. Eso la verdad es que ya no me lo puedo quitar, así el día de hoy dejáramos de hacer lo que hacemos y desapareciéramos de la existencia, eso me lo llevaría sin lugar a dudas y creo que hay que tomarlo en cuenta, porque a pesar de los temas, el trabajo colaborativo es súper vivificador, es súper, pues llena. ¿Estudio A? Bien, pues ya es casi lo mismo, pero no es lo mismo. En mi caso, el aprendizaje más importante ha sido el tema de escuchar, ¿no? Y sí, efectivamente, aprender a escuchar desde diferentes enfoques, desde diferentes posturas, desde diferentes historias, contextos, porque el sufrimiento no siempre es el mismo. Muchas veces está muy callado y da solamente muy pequeñas pistas o muy pequeños flashazos de ese dolor. De pronto es difícil. A veces también un poco el quitarse el miedo de brindar el apoyo, ¿no? O sea, como a lo mejor ahora es un poco más difícil, quizás, y quizás en mi pensamiento así lo percibo, de pronto entrar a brindarle el apoyo porque no sabes también cómo va a ser percibido, ¿no? Y el hecho de llegar y que parezca impositivo a una persona que está en crisis, automáticamente se va a cerrar. Pues estamos en una situación de un contexto social donde todos estamos en la defensividad. Entonces es complicado, pero al final del día, pues el inconsciente va a tener, o las estructuras de la personalidad van a tener sus lapsos y van a tener sus pequeños flashazos donde te van a permitir ver que hay una persona que está en un gran dolor y poder de repente romper el hielo, tener la capacidad de ver esos flashazos y romper el hielo y preguntar qué está pasando, realmente conectar con la persona de persona a persona más que en una directriz, ¿no? Como yo voy a decirte cómo hacer o cómo resolver o cómo salvaguardar tu vida, porque entonces yo soy este ente poderoso, salvador, omnisciente. No, más bien es poder acercarte a la persona y decirle, ¿cómo estás? O sea, ¿qué pasa con este dolor? Veo que hay dolor. ¿Qué hay con este dolor? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo estás cargando? ¿Necesitas ayuda con él? Romper el hielo creo que ha sido lo más importante, el aprendizaje más importante. Me ha servido incluso en lo personal, me ha servido en la práctica docente, me ha servido en la práctica profesional, por supuesto. Entonces, creo que ese es el aprendizaje más grande. En la universidad, por supuesto, te enseñan de escucha activa y te enseñan a hacer reflejos de contenido, a hacer reflejos de sentimiento, y como técnica está muy bien. Pero como humano, verdaderamente permitirte escuchar e identificar y permitirte a veces conectar con el dolor del otro sin que este dolor te termine inundando a ti, o sea, simplemente reconocerlo, conectar con él y poder proveer apoyo o herramientas o estrategias de lo que tú conoces o incluso conectar con quien pudiera realmente brindarle la mejor alternativa, eso es lo más que he aprendido en cuanto a hacer psicología se refiere, ¿no? Y específicamente para esta línea. Gracias. También se vale que se rebaten micrófonos entre estudios, ¿eh? O sea, no se preocupen. No, aquí reina la paz, la calma, todo estructuradito. Ese es un enfoque de paz negativa que también sabemos que tiene que ver con la... Sí, pero bueno. ¿Tiene que ver con qué? Aquí, la paz negativa, el enfoque de paz negativa que solamente tiene que ver con la ausencia de conflicto, pero Okay. pues, la paz positiva tiene que ver con el conflicto y la prevención desde él. Pero bueno, es otro rollo. Así. Yo los quiero mucho, lo digo en cada oportunidad que puedo. Realmente es que les admiro, les quiero. Cada uno aporta a mi vida distintas cosas, se me llenan un poquito de lágrimas los ojos, porque además en distintos momentos que han sido muy difíciles para mí en mi vida, me han sostenido a veces hasta sin querer, y no desde lo profesional, sino desde lo humano. Que obviamente, pues la profesión les ha dado herramientas y tal, pues está padre, ¿no? Pero de macho a macho, así. El suicidio es algo que se consuma, disculpen el uso de esta palabra, pero es la que públicamente se utiliza más, se consuma más entre hombres, aunque en teoría se intenta más entre mujeres, al menos es lo que yo sé de estadísticas. Entonces, de macho a macho, en esto que tú venías también como dibujando, Alex, de romper el hielo, ¿cómo se rompe el hielo cuando el machismo justamente lo que busca es que jamás se rompa el hielo, que jamás se rompan las estructuras y que la rigidez se establece como un
sistema de cuidados, se establece como un sistema de autoprotección y la flexibilidad solo se utiliza como un mecanismo, déjenme pensar qué palabra utilizar, como de astucia para salirse de la opresión o para salirse de la persecución, más no necesariamente para una toma de conciencia de cómo este sistema se replica. Obviamente lo estoy diciendo desde mis lecturas chairas y lo que quieran, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ¿cómo han encontrado camino para recibir o para propiciar la escucha de los hombres? Así, tal cual, de los hombres. Bueno, habías mencionado a Alex en la pregunta. ¿Estudio A? ¿Correcto? Sí, no me queda muy clara la pregunta realmente, o sea... A lo mejor como resumiendo, versión pregunta de revista. ¿Qué han hecho para sortear el machismo y aún a pesar o gracias a él, contactar con los hombres? Pues de entrada tratar de ser consciente en mí mismo, ¿no? No ha sido algo tan sencillo. Pues justamente, digo, en aquella ocasión que tuvimos una plática que yo les decía, no me queda muy claro, ¿no? Todo este rollo de feminismo y machismo, no hace tantos ayeres, hace igual un par de años, y que de ahí caen muchos veintes también, y como dices, ¿no? Ir haciendo conciencia, ir identificando en uno mismo y todo, pues a veces el modelaje, ¿no? De repente permitirle decir a la persona, pues, o sea, ¿crees que yo, entonces por mi condición de hombre, no lloro? ¿Crees que entonces yo no tengo emociones negativas, no tengo pesares, no tengo momentos en los que quiero tirar la toalla? No, ¿tú crees que yo no reconozco que hay veces que mi ira está enmascarando un fuerte dolor? Entonces, pues a veces sí, siendo un poquito el modelaje, permite justamente romper el hielo en la perspectiva de los hombres. Y creo que sí, mucho del trabajo que se hace desde el feminismo sí ha ido rompiendo también en gran parte ese hielo. O sea, ya está agrietado. A veces ya nada más es llegar y darle un buen martillazo y va a terminar de hacer todo. O sea, no tienes que llegar con este rodillito antártico, ¿no? Para ir haciendo el hueco y luego, a ver, córtale la circunferencia y demás. No, ya está agrietado, afortunadamente. Entonces, creo que también el momento de crisis es muy oportuno para ello. Pero sí, desde el identificarse uno mismo, eso sí tiene que ser, creo yo, desde ahí, ¿no? O sea, si no, entonces, si no es desde mí mismo y desde mi reconocimiento, sigo replicando dogmas y sigo replicando instrucción, al final de cuentas, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que, bueno, tenemos que tomar en cuenta, número uno, ay, como que siento que tengo aquí un moquito. Bueno, si tengo un moquito me dicen, uy, se siente feo. No, mientras no lo avientes a la cámara, todo sigue en pie. Pues ya, por lo menos no cayó ahí. ¡Producción! Producción. No, yo creo que, a ver, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. O sea, si lo vemos desde el factor humano, lo que Alex decía hace un rato creo que es muy importante. Simplemente la escucha. La escucha es flexible, la escucha es abierta. La escucha, por lo tanto, la podemos tildar como desde los clichés, para mi gusto, del lado de lo femenino. Pero es simplemente estar ahí con esa nobleza, sin ese juicio, porque cuando escuchas, verdaderamente cuando escuchas, entonces no hay un juicio, estás ahí nada más absorto, captando lo que viene. Y eso es una condición basiquísima para que haya comunicación. Ya fuera del factor humano, pues entonces hay que tomar en cuenta muchas cosas. Número uno, pues somos psicólogos titulados y hemos llevado una formación tanto técnica como teórica como metodológica de cómo acompañar y cómo escuchar. Y tenemos ya experiencia, no solo fue que estudiamos el mes pasado la licenciatura, ya tenemos mucha experiencia en el trabajo de campo o ahí con las personas. Aparte hay que tomar en cuenta que, pues sí, estamos en un contexto de crisis, o sea, el suicidio normalmente implica crisis. Nos gustaría que no fuera así, que pudiéramos entrarle mucho antes en la prevención, que la gente pudiera identificar desde antes ciertas situaciones y pudiera tener acceso a los servicios que necesitara. Desafortunadamente la realidad no es así en este momento. Entonces, nuestra realidad, pues, es que llegamos en la crisis. En ese momento, entonces, pues, ya se resquebrajaron, como dice Alex, ya se agrietó muchos de los mecanismos, de las estructuras de personalidad. Entonces, la persona que viene en crisis viene hasta cierto punto, pues ya abierta, tal vez no deseándolo tanto, pero ya abierta a captar o
dar o entregar algo que normalmente estaría guardando muy en lo profundo de su ser. Entonces, basta una falta de juicio, basta una postura sincera para que en ese momento de crisis en específico la persona pueda compartirnos su experiencia. Lo que pasa es que normalmente en el día a día ejecutamos las posturas contrarias y eso hace que la necesidad se condense, que se acumule, que se multiplique y que se cargue hasta que llegamos a una etapa de crisis. Yo solo diferiría juicio de prejuicio. Yo creo que juicio es inevitable, todos lo hacemos, juicios de valor y demás, pero el juicio por lo menos ya tienes como un contexto, ¿no? Ya estás tomando realmente todo, ya hiciste un análisis, puedes emitir a lo mejor un juicio, pero el prejuicio, que es con lo que realmente llegan lidiando la mayoría de las personas, cuando les ofreces un espacio libre de prejuicio, ¿no? Y el juicio no es punitivo o el juicio no es en un sentido pernicioso, entonces también le permite a la persona a lo mejor reconocerse. O sea, ese espejo que tú decías, ¿no? Lo que tú me estás reflejando al final del día va a terminar teniendo un impacto, lo voy a terminar asimilando. Y pues hablar también de que a veces el juicio no es que sea propiamente malo, sino el sentido que le damos a esos juicios. O desde dónde estamos emitiendo a lo mejor el juicio, que a veces ya en realidad es prejuicio, porque no escuché, no valoré, no analicé, no entendí muchas cosas y me quedé nada más con lo que yo ya había prejuzgado y busqué cómo ir encajando en ese prejuicio a la persona. Yo diría que no es una diferencia, más bien sería un paso atrás del otro, porque pues sí, al final del día lo que uno hace es un juicio de valor y sí, los estamos ejecutando todo el tiempo, pero si le entramos desde fuera del prejuicio, tomamos en el centro a ese ser realmente y captamos verdaderamente lo que nos está queriendo transmitir, entonces el juicio estará centrado en esa persona. Más bien, el juicio de valor está generado por esa persona, acompañado tal vez por otras más que le sostienen cuando no se puede sostener, pero va desde ahí entonces la propia persona, si supe escuchar, pues nos va a decir qué necesita, cómo lo necesita, ¿no? Entonces creo que sí, va un paso nada más detrás del otro, más que diferencia. Bueno, así lo veo yo, no sé, ustedes, Bren, Fer. Desde la comunicación no violenta, Marshall Rosenberg, por ejemplo, hace la diferencia de esto que ustedes mencionan entre el juicio de valor y el juicio moralista. Y entonces el juicio de valor es identificar efectivamente qué es aquello que yo valoro, cosas como a lo mejor la honradez, la libertad, la autonomía, pero se convierte en un juicio moralista cuando busco que todo mundo valore de la misma manera aquello que yo valoro. Okay. Y que entonces desde ese lugar impongo y desde ese lugar le entro, Kaplan diría, al triángulo del drama, en el cual hay buenos, malos, salvadores, villanos y etcétera, ¿no? Víctimas. Entonces, creo que un poquito por ahí les alcanzo a entender, me identifico, ¿no? Perdón que sea como un poco insistente, pero esto que me mencionan es para todas las personas. Pero ¿qué hay de diferente específicamente en el hombre? Porque esto que mencionan, pues sí, tiene que ver con la escucha a la persona. Pero esta persona está culturizada de cierta manera y el hombre en particular tiene ciertos elementos, ciertos rasgos, sobre todo cuando además es heterosexual. Digo, sé que es como bien difícil poder decirlo porque parte de nuestra profesión se trata de hablar del caso particular, ¿no? Sobre todo cuando estamos ahí en el trabajo. Pero cuando hablamos tanto como de perspectivas de prevención, de políticas públicas, necesitamos algunas categorizaciones, algunas generalizaciones para tratar de abarcar una cierta parte de la campana de Gauss, un cierto cachote del sector, ¿no? Entonces, dentro de este rollo, ¿qué particularidad, qué especificidad serían los hombres? Y disculpen que insista, pero ya saben que me gusta la jiribilla. Que no llaman, que desisten de los procesos. Esa sería como una generalidad que yo veo, ¿no? En todo el tiempo que llevo haciendo psicología y trabajando específicamente en playa, ¿no? Vamos a situarlo en ese contexto muy específico. Los hombres no llegan, los hombres llegan por obligación o por compromiso, no por voluntad propia, y en muchas ocasiones desisten del proceso. Contados aquellos los que realmente se meten a un proceso, los que realmente lo viven o los que realmente se dejan acompañar, los que realmente, dijera ahora el movimiento de Boga, se deconstruyen y se permiten reconstruirse a diferentes niveles, ¿no? A lo que su entendimiento y su capacidad realmente les permita, pero que existiera realmente esa deconstrucción y reconstrucción de algunos elementos de sí mismos es muy poca.
Esa sería la primera generalidad que yo podría hacer. O sea, la falta de asistir al tratamiento y además que pueda completarse completamente. Muchas veces el hermetismo desde el machismo es no me acerco, no lo necesito, yo tengo que poder solo, o me fugo en los mecanismos tradicionales. El área de la prevención y la atención al suicidio no es como algo en el que yo tenga tantísima formación. Entonces, pues más bien cuando lo escucho aprendo un montón. Y mientras escucho esta perspectiva de la diferencia que hay entre hombres y mujeres en cómo reaccionan en la adherencia al proceso terapéutico o en la no adherencia, en los intentos o en quienes logran terminar con su vida, pues creo que esto es un proceso muy complejo y que está atravesado por un montón de aristas. Entonces, yo los escucho hablar ahorita de que una cosa es tener a una persona que ha tenido esta vivencia de esta crisis, porque es como la crisis de un intento, y también hablar acerca de que es necesario tener incidencia en política pública para poder prevenir que esto ocurra. Entonces yo lo vivo como dos procesos bien diferentes, como dos momentos diferentes que tienen alcances y que tienen metodologías y perspectivas diferentes. Entonces, como una persona, como ustedes, pueden decir como qué diferencia hay, porque también está como en el otro lado de la moneda y decir, bueno, y si cercana a ti, hay una persona que esté en este momento de crisis, ¿cuál es la chamba que nos toca hacer a la comunidad? Como una persona que es un cristiano, una persona que no tiene esta formación en psicología, puede acompañar o no a una persona que está en una situación de crisis. Entonces son como muchas dudas las que tengo. No sé por dónde quieran entrar, empezar a contestarme, a decirme, ¿qué nos toca? ¿Por dónde le entramos? A ver, yo voy a dejar en el tintero un poco la pregunta de Fer, que yo la enfoco más al tema de género más bien, o la identifico más en el tema de género, pero a ver, incidir en política pública. Es muy claro las determinantes que pues el trabajo basado en evidencias nos han dicho. Así de sencillo, consumo y abuso de sustancias, hay que reducir el acceso. Hay que reducir el acceso a métodos de los que en la generalidad se den más. Evidentemente, si estás viviendo en una zona rural donde a lo mejor tienes acceso a agroquímicos, pues probablemente esa sea una opción. Si estás viviendo en Playa del Carmen y hay hamaqueros en todas las casas, pues probablemente esa sea una opción. O sea, mucho de la metodología está determinado por el acceso. Entonces, esas dos estrategias en cuanto a política pública y el manejo adecuado de información en los medios de comunicación son tres estrategias basiquísimas en cuanto a política pública, ¿sí? En términos generales. Ya lo demás pues le toca a las estructuras de salud, precisamente, de poder facilitar el acceso, la atención, y que sinceramente pues somos muy carentes, por lo menos aquí en Quintana Roo y en Solidaridad, muy, muy carentes, y en todo México. No hay la cantidad de profesionales de la salud que debería de haber. No la hay, ni psiquiatras, ni psicólogos. El porcentaje de población en comparación con la cantidad de profesionales que hay, ni siquiera hay un registro certero de cuántos psicólogos sabemos en México. No lo hay, las autoridades no lo tienen. Entonces, esa es una parte también muy importante para ir determinando quiénes tienen que hacer qué. Pero si no están las estructuras, entonces se desdibuja el trabajo y a veces se tienen que estar absorbiendo otras funciones donde no hay la estructura que tuviera que cubrir con eso. Me voy a regresar al tema de Fer, de género. Yo en la práctica más bien veo hombres muy violentados. O sea, ya creo que me toca romper también muchos clichés, sobre todo el cliché de la violencia física como tal y esas campañas públicas y privadas donde ponen caras de hombres aterradores, pues no, yo veo la contraparte realmente, el trabajo por, sí, sí, en vez de víctimas, realmente son víctimas. O sea, yo veo hombres muy lastimados, muy juzgados, muy prejuzgados, con muchas cargas de muchas creencias religiosas, culturales, culturales del latinoamericano, del machismo. Muchos hombres que están desencajándose también porque la mujer pues ha procurado ir cambiando ciertas estructuras y el hombre frente a la mujer entonces ya no sabe tampoco cómo ubicarse. Y yo creo que ni la mujer sabe cómo ubicarse, porque en ese empoderamiento creo que también muchas mujeres se han excedido y escudadas en el velo del cliché de la feminidad, pues ejecutan mucha violencia ante los hombres y con los hombres, de las cuales son partícipes y tenemos que darles el lugar también. ¿Desde dónde? Pues desde esa flexibilidad, desde ese amor, es decir, desde reconocer que los hombres también
somos violentados de muchas maneras aquí en Quintana Roo. Acabas de tocar un tema que es bien polémico y un tema que pisa muchos callos, me incluyo en algunos momentos. Y es que cuando hablamos de los géneros, cuando hablamos de la perspectiva de género para hablar sobre la violencia, pues es más bien cómo las personas, según su condición de género que han construido, viven este proceso o viven esta condición de violencia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando hay una relación de violencia, no es que únicamente una persona sea la que lo ejerce, es una dinámica de un vaivén en las prácticas de violencia, un vaivén. Entonces, pues me gustaría poner sobre el tintero y hablar abiertamente que los hombres también tienen condiciones, también tienen momentos, circunstancias que los hacen ser víctimas del patriarcado o específicamente del machismo. Eso también tiene impacto en su salud mental. Incluso el hecho de que ellos no tengan adherencia al proceso terapéutico es una manifestación de ello. Es una manifestación de estas violencias estructurales que han vivido históricamente por la cual no se permiten atender cuestiones de salud mental, mucho menos de salud emocional, porque las emociones son femeninas. Las emociones están cargadas de lo femenino y es algo que tiene que estar negado en ellos, porque es un síntoma de debilidad. Entonces, a mí se me hace, o creo que este es un proceso bien complejo de hablarlo, es multifactorial, multidinámico, se mueve y se transforma en cada momento histórico. Y cuando hablamos, por ejemplo, de qué significa en este momento histórico ser mujer, qué significa en este momento histórico ser un hombre, y más un hombre en crisis, ¿cómo lo vives? Porque aparte tienes como todo este contexto que algunos círculos de la sociedad están señalando a los hombres por el hecho de serlo, igual que a las mujeres por el hecho de serlo, pues mucho peor el estigma de que eres alguien que en este momento eres este hombre que tiene esta condición mental en específico. Entonces, por eso decía, ¿qué nos toca? O sea, a la comunidad que podemos acompañar o no acompañar a una persona en este proceso de crisis, pues la chamba que nos toca. O sea, todos tendríamos que prepararnos para poder tener esta vista humana, esta mirada compasiva hacia la persona que está en este proceso, o hacernos a un lado, o qué nos toca, ¿no? ¿No me escuchas? Sí, claro que sí. Pero es estoy escuchar. respondiendo. Sí, exacto. Visualmente estoy respondiendo. Alex, auditivamente está respondiendo. Te escucho, Alex. Entonces es escuchar, ¿no? Lo que está simulando Chelo es esto, ¿no? Como sociedad, ¿qué hay que hacer? Escuchar. Ahora, si tu pregunta va en un sentido más como pautas específicas o recomendaciones específicas de qué hago yo, ser humano, si me encuentro a otro ser humano en una condición como esta, de entrada es escuchar. Muchas veces la persona te puede decir qué es lo que necesita específicamente, ¿sale? Necesito contactar con algún familiar, necesito ayuda, necesito este tipo de atención, o estoy atravesando por esa situación. No sé lo que necesito, pero sí puedo mencionar por lo que estoy atravesando. Y entonces a lo mejor ahí como individuo, pues ayudar a conectar con quienes puedan apoyar. Ahí voy a hacer un paréntesis y voy a contar algo que ocurrió, ¿no? en los espacios terapéuticos, no una, sino varias veces, donde la persona me dice, me siento mal, porque entonces tengo amigo fulanito que toda la vida hemos sido muy buenos amigos y que yo le he dicho, siempre que necesites algo puedes contar conmigo, ¿no? Siempre voy a estar ahí para apoyarte. Entonces llega el momento donde efectivamente fulanito necesita algo y yo no estoy en condición tampoco de apoyar, o yo no estoy en condición de resolver. Y entonces yo también entro en una situación de crisis porque yo estoy fallando, yo estoy incumpliendo con esta promesa, yo estoy quedándote mal, yo no te estoy ayudando como dije que te podría ayudar. Y ojo, porque si la persona, amigo fulanito, realmente intenta algo en contra de su vida, a mí me va a generar mucho más impacto, a mí también me va a meter en crisis. Entonces, como una recomendación general es, hasta acompañar a la persona que reciba la atención, eso es ayuda. No es lo mismo brindarle el apoyo y acompañamiento y demás que resolverle la vida. Hay una gran diferenciación ahí. Entonces, eso sería también algo importante a tener en cuenta. Si yo soy capaz de escuchar, entonces también puedo tener la capacidad de conectar con lo que considere a lo mejor desde mi marco de referencia, desde mi experiencia, desde mi perspectiva, para que esta persona sea atendida. Y yo creo que con eso ya estamos más que el 50% de gane, porque la otra parte, por supuesto, va a ser en gran medida las condiciones de la persona que está inicialmente en crisis y de la voluntad también que pueda llegar a tener o no para mejorar esa condición, porque hay personas que realmente han perdido tanto el sentido
que no existe tampoco ya la voluntad de salir de ese estado de crisis. Yo puedo identificar a alguien que está en ese estado y esa persona ya no querer ayuda, lo que decía Chero, ¿no? Va a ser algo que a lo mejor va a seguir ocurriendo tristemente, pero que en la medida de lo posible sea lo menos. Bueno, ¿y cómo le hacemos para que las personas sepamos cuando estamos perdiendo el sentido? ¿O cómo le hacemos para tener un enfoque de prevención y de prevención y ayudar a que las personas no lo pierdan? Lo tengan claro, lo puedan ver cuál es el sentido que pueden tener en cada momento o etapa de su vida. ¿Ya, me escuchan por ahí? Sí. Me escucho, que es que cambié de micrófono y audífonos. Brenda, yo creo que en tu propio planteamiento ya estás dando la respuesta. O sea, es precisamente procurar que la gente encuentre un sentido de vida, es decir, fomentar los factores protectores. No es solo un tema de prevenir o identificar factores de riesgo, focos rojos o problemáticas como tal, sino también es fomentar pues lo que pivotea, y como muchas veces lo sabemos los psicólogos y cada vez nos queda más claro desde las neurociencias, simplemente hay que procurar lo que sí se quiere. Las estructuras neuronales, una vez que tú procures lo que sí quieres, se van a ir haciendo como más prontas en esa comunicación. Entonces, digamos, para caricaturizarlo un poco, yo diría que los profesionales de la salud nos toca mucho el reconocer factores de riesgo, cuáles pueden ser las problemáticas que pueden desencadenar en dificultades que nos lleven a contemplar o a sufrir una muerte por suicidio. Pero desde los profesionales de salud, pero la comunidad en general, lo que nos toca tener más claro es los factores protectores. ¿Qué me hace estar bien? Entonces, no es solo huir del problema, sino más bien procurar el bienestar que me va a alejar de ese problema. Un sentido de vida, el manejo o aprendizaje en reconocer y manejar las emociones, el poder reconocer en el cuerpo los sentimientos y las sensaciones que puedo estar teniendo, relaciones interpersonales saludables, tener una estructura de horarios, por lo menos en cuanto a alimentación y sueño, procurar, o como en algún momento le escuché yo a Fer el término, proveer de esas cosas que nos van a ayudar y a procurar el bienestar. Y entonces, estamos en una pandemia. Ya estamos en la nueva normalidad. Lo que chingado significa eso, ¿no? Ni la normalidad se había actualizado. E históricamente, el sentido del hombre es proveer, trabajar, la vida social, la vida política, la vida fuera de casa. Cuando viene toda esta pandemia y la histeria asociada al respecto y la infodemia alrededor y un largo etcétera, a los hombres les quitan su sentido, les quitan las herramientas, les quitan los espacios de expresión que históricamente habían utilizado, los quitan como, es decir, ya no pueden ser los proveedores, ahora tienen que regresar a casa. Ya no pueden estar con los guates, tienen que estar en casa. Ya no pueden desahogarse con la chela, se las han cancelado. Ya no pueden desahogarse con la droga porque es más difícil hasta encontrar al dealer. Ya no pueden desahogarse jugando fútbol porque están cerrados los parques, estadios y demás. A los hombres se les quita en esta pandemia y como parte de la respuesta sanitaria todos esos pilares de los cuales históricamente se habían sostenido, y desde un poco el discurso feminista, habían construido la masculinidad tóxica como con alfileres, ¿no? Y entonces se constriñen al hogar, y esta es una palabra que empecé, o más bien un concepto que empecé a escuchar más en Chero, y que dije, sí es cierto, y lo empecé a usar mucho más con esa claridad. Empieza en una tensa calma el hombre al interior de su casa. El hombre que no puede salir a trabajar, o el hombre que no puede salir a trabajar con todos sus compas, o el hombre que no puede quedarse en casa y tiene que salir a trabajar a pesar de su miedo. Y entonces empiezan a incrementar los índices de violencia. Aquí mismo en Solidaridad incrementa un montón los índices de violencia, y nos toca a Brenda y a mí hacer algunos acompañamientos vía telefónica a mujeres que están viviendo situaciones de violencia extrema, que además en los datos, en los números, supuestamente se reducen cuando deja de venderse alcohol en los Oxxos y etcétera. Y entonces, ¿qué tanto? O sea, estoy pensando en voz alta. ¿Qué tanto es el suicidio
la respuesta a una violencia sistémica, sistemática, y que... Ahí voy a hacer una pequeña aportación que rescato del congreso último al que fuimos. Hablaba una ponente en una mesa de trabajo justamente de algo que va relacionado con esto, donde la autolesión y el suicidio son manifestaciones de actos de violencia que ya no se pueden llevar al exterior, y entonces es como fagocitarse, ¿no? O sea, me empiezo a ejercer violencia hacia mí mismo cuando no puedo terminar por sublimarla, o no puedo terminar por aventársela a alguien más, vaya, ¿no? Entonces, creo que eso es un factor ahí que tiene bastante que ver, que sí se está estudiando, o que sí se ha estudiado, y que, bueno, ya tienes al final de cuentas esa perspectiva, ¿no? El suicidio es un acto violento como tal, atentar contra la propia vida y, pues, burlar, ¿no? O acallar este sentido de conservación de la especie o instinto de supervivencia, pues tiene que ver mucho con un acto de violencia contra el mismo individuo. Entonces, volcarla hacia mí mismo, como dices, si ahora estoy encapsulado, si ahora estoy hermetizado y ya no tengo esas fugas, donde a lo mejor desde el collazo de los chamacos de la secundaria, o el zape en la prepa, o a lo mejor ya bromas un poquito más pesadas en la edad adulta, ya no existen esas pequeñas dosis de violencia que te permiten ir bajando, digamos, el vasito, y entonces te rebasa, y entonces, pues, te mojaste a ti mismo. ¿Quieres comentar algo? Te veo así como que sí, pero no. ¿No escuché bien yo? Sí, que sí quieres decir algo, porque te veo como que sí, pero no. No, estaba escuchando. Es que me parece interesante lo que dicen los planteamientos. Sí, pues en otro término, digamos, psicológico, pues es constricción emocional, cuando la vida emocional ya no la puedo llevar hacia afuera y la tengo que llevar hacia adentro. Y bueno, si seguimos hablando de género, pues sabemos que el hombre tiene muy pocas opciones, muy pocas herramientas emocionales, y casi la única pues es el enojo, el coraje, la ira, la explosión, la contención, la rigidez. O sea, todo eso el dominio. Sí, todo eso se puede conglomerar en el enojo, pudiéramos decir. Entonces, si el enojo ya no puede ir hacia afuera, pues va hacia adentro, y es bastante complicado. Efectivamente que los hombres en esa caricatura de género, pues tenemos códigos, tenemos lenguajes muy específicos como los actos que mencionaba Alejandro precisamente, y es una cultura machista, es una cultura violenta, sí, pues es que es parte del ser humano, solo que al hombre en esta época pues se le ha dado solo esa opción. Si pudiéramos abrir el abanico y darle muchas otras opciones en las cuales también puedo expresar mi desamparo abrazando a mi amigo y soltándome a llorar, o puedo expresar mi alegría gritando, bailando, riendo, cantando, pues también se vale. Besando a mis amigos. Sí, o sea, como esa otra gama, ¿no? Tal vez ahí entonces las situaciones irían cambiando también. ¿Quieres comentarlo? Sí. En este momento no sé para es como tema de hombres entre hombres, entonces. Pero es que precisamente, o sea... Sí, adelante, Bren. Es precisamente eso, romper un poquito la caricatura y el cliché. O sea, realmente estamos hablando de la dicotomía. Masculinidad, feminidad, o rigidez, flexibilidad. Entonces, pues ahora sí que a mí la verdad, muy a título personal, me encantaría que pudiéramos ya entender y trascender y asimilar estos temas para no tener que hacer esas distinciones y ver nada más al ser humano con una carátula, con una elección de cómo quiere que se vea la carátula, con orientaciones de elección hacia donde quiera. Pero bueno, entiendo que estamos en un proceso todavía de aprendizaje, de abrir esos temas, de entenderlos, y está bien también. Pero a título personal yo preferiría decir, pues, un ser humano y ya. Pero nada más ahí como pequeño comentario, es que creo que justamente la dificultad tiene que ver con saber en qué momento una categoría es herramienta y en qué momento una categoría es obstáculo. Porque el suicidio como tal también es una categoría. Y entonces, ¿por qué hablar de suicidio y no por qué hablar mejor de otras cosas? Entonces, creo que esa dicotomía o polarización es útil únicamente cuando nos quedamos sin opciones de estudio y de perspectiva. Y que necesitamos acotar a un momento determinado, pero que tiene que ser eso, solo una herramienta y no la herramienta. ¿Quieres comentar algo?
Pues, conviviendo con ustedes tres, viéndolos, yo he visto prácticas de autocuidado y prácticas de demostración afectiva que no son tan comunes en hombres, en un grupo de hombres y menos tres machos como lo que encarnan ustedes tres. Y lo he dicho como abiertamente, ¿no? O sea, la forma en como ustedes se expresan entre ustedes afectividad sale de la norma. La norma no entendido como lo que debería ser, sino como lo que es. Entonces, pues es un tema que también tiene múltiples aristas, que también tiene múltiples factores que intercambian entre ellos. Por ejemplo, hablando acerca de la demostración afectiva, nosotras las mujeres, te hablo como de las mujeres que tenemos esta práctica y esta elección política ética del feminismo, decimos o hemos reflexionado en que nosotras estamos haciendo la chamba para poder rehacernos nosotras desde lo que estamos intentando o reflexionando cada quien que quiere expresar su identidad. Puede ser dentro de los géneros o fuera como de la categoría de género. Entonces, en los hombres no estoy viendo este mismo movimiento. No estoy viendo este mismo espacio de reflexión personal en términos de salud, en términos políticos, de qué significa o cómo demostrar o rehacer lo que significa ser hombre. Entonces, pues si bien estoy de acuerdo que poder categorizar a un humano como en diferentes etiquetas, pues lo que hay de trasfondo es un humano, pero no solamente. O sea, también hay prácticas, también hay elecciones culturales identitarias que encajan en ese tipo de categorías que fueron creadas por el humano porque nos ayudan a simplificar o a poder tener una acción que pueda tener beneficio a mayor población. Eso es lo que es la política pública. Tener una acción generalizada o una perspectiva generalizada de acciones que puedan incidir en la mayoría de la población. Entonces, pues... ¿Qué pasa con lo que solo te resta asumir o con lo que es impuesto? Y al final hablar del suicidio o hablar de... ayer leía un artículo en El País donde dice que la droga o la sustancia considerada droga con toda la connotación que eso tiene, que más mata personas en el país es el alcohol. Es la que más. Y durante la pandemia, durante el parar esta actividad de la producción de la cerveza por no considerarse esencial, repercutió en que los números de personas que murieron por consumo de alcohol adulterado se fue al cielo, y la mayoría de ellos fueron hombres. Entonces, creo que es importante, yo creo que los hombres se reúnan, que los hombres se unan, porque pues quien va a hablar de qué significa ser hombre son ustedes, porque al final tienen una construcción distinta. Tienen toda una carga social diferenciada del cuerpo que tienen ustedes por eso y la que tenemos nosotras. Entonces creo que sí, pero no. O sea, sí creo que es momento de que nos veamos como humanos, pero no solamente. También representamos identidades, también representamos categorías. Y pues, ahí se las dejo. Y adiós. Háganse bolas. Bomba de humo. Sí, a ver, yo veo esto, o sea, estamos hablando yo creo que de procesos sociales y procesos de aprendizaje, o procesos sociales de aprendizaje. Definitivamente, o sea, yo los veo como pasos, pues, y que cada una de las perspectivas que estamos aportando ahorita son pasos distintos en momentos distintos del mismo proceso realmente. Por supuesto que es importante tener esos símbolos, esa diferenciación, cuando no se ha asimilado y cuando no está adentro de nuestro sistema este aprendizaje. Una vez que ya está dentro de tu sistema, pues no necesitas esa simbología, ya está incorporado en ti. Pero son momentos distintos. Pues en este proceso las mujeres dieron el primer paso. Hay que entender que pues, si la pierna derecha o la izquierda da el primer paso, la otra tendrá que dar ese seguimiento. Pero quien da el primer paso tiene la iniciativa, tiene esa proactividad y va a dictar un poquito la línea hacia donde vaya. Aunque el otro pie pueda diverger un poco, no va a tener mucho margen de cambiar la dirección porque van de la mano. Entonces, bueno, yo creo que ese segundo paso es el que le está tocando al hombre, y que teniendo cierto ejemplo, pero teniendo la minuta de tener que determinar desde uno mismo cómo va el paso, pues es ahí como descolocarse muchas veces y a veces no saber si voy, si no voy, si tengo que ir a esa dirección, si voy a una que yo quiero más bien, si me deshago pero me siento desamparado, entonces como por dónde, ¿no? Pero creo que por ahí va el paso, pues. Pues son procesos sociales, yo lo veo de esa manera y toma generaciones ir modificando esto. Muchas gracias, Chero. ¿Tú cómo ves Estudio A? Yo nada más veo que haces caras, pero no me dices nada. Yo, venga, Alex, date. No traías el uniforme, entonces mejor estoy esperando mi turno.
O sea... Y déjame arremango. Eso es lo que dices de las cuestiones políticas y sociales, ¿no? Pero también cuántas son realmente imposiciones desde los grupos de poder, bla, 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 y cuánto al final del día, pues en términos sistémicos, pues, a la mayoría le toca nada más asumir en lugar de realmente reconstruir o reestructurar. O sea, creo que también en términos sociales, a nivel global, no nada más de género, sino como constructo o tejido social, somos bien seguidores, ¿no? O sea, la verdad es que mucha gente está muy instalada en el dogma y en el deber y en el tener que, y todo el introyecto y bla, bla, bla. Y es difícil también de pronto ir encontrando la iniciativa propia de dar esa dirección, porque además es asumir responsabilidades, porque además todo ese rollo. Entonces son muchos ejercicios, son muchas dinámicas, y yo creo que sí es, primero que nada, desde el humano, ¿no? O sea, porque al final del día, como bien dices, el humano es el que tendría que ir construyendo, pero si como humanos no recuperamos también esa capacidad de autodeterminación y de autodirección, y solamente vamos asumiendo y replicando lo que otros con esta supuesta o real superioridad moral, ética, intelectual y demás, van marcando, van planteando, van determinando, pues está cañón, porque entonces si la caga uno, la van a terminar cargando 500, ¿no? En lugar de si la caga uno, la va a cagar ese uno, y los otros 499 van a tener oportunidad a lo mejor de decirle que límpiala, ¿no? O sea, pues si la cagas no hay bronca, pero límpiala. Entonces, creo que ese sería algo que me podrías aportar tú específicamente bien, bien bonito, que pues también intercambiar ahí es siempre enriquecedor. Me interesa eso, ¿no? Porque al final del día es como, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo promovemos? Nosotros, bueno, al menos yo como psicólogo que tengo un poco esa perspectiva social, pero no todo el estudio a profundidad como tú, ¿cómo incido a lo mejor para que una persona pueda voltear y decir, oye, sí es cierto, esto es el modo social, pero no es el todo? También estoy yo y también soy un agente activo, porque a veces se olvida esa parte, ese papel activo del individuo en la sociedad. Es la pregunta del millón. Si la respuesta fuera sencilla, ya lo hubiéramos vendido y nos hubiéramos hecho millonarios, pero no es sencilla, ni está clara, ni hay como una receta hecha. Entonces, está como esta onda del libre albedrío, ¿no? Como que la persona puede decidir poderle entrar y cómo entrarle para su propia construcción, pero pues hay muchas teorías y muchos discursos que ya se han tenido a este respecto. Y entonces hablar como incluso la onda del libre albedrío, ¿qué tanto es? O sea, porque tu pensamiento, tu cuestionamiento ya está formado desde el lenguaje, y el lenguaje ya es una construcción social que ya enmarca tu cosmovisión. Entonces, pues bueno, puede ser una respuesta de ese nivel, como llevarlo a ese grado de lo, pues depende básicamente, o es una construcción social. Entonces, pues también, como en la práctica profesional de lo que me ha tocado a mí acompañar, y yo quiero decirlo abiertamente, mi acompañamiento ha sido prácticamente con mujeres, con infancias, y infancias y juventudes he trabajado directamente con hombres, porque igual que ustedes, hacerlo en etapas adultas ya es bien difícil que los hombres tengan apertura para entrarle. Y cuando me ha tocado esta enorme posibilidad de poder trabajar con hombres, específicamente, una de las cosas que ha resultado para mí maravilloso es lograr que se visibilice, lograr que pasen por el cuerpo lo que significa hablar acerca de las violencias estructurales que se determinan basándose en lo que tienen entre las piernas. A raíz de eso, ver cómo ellos han ejercido violencia, pero también se ha ejercido violencia sobre ellos. Una vez que eso se hace consciente, que es una construcción que es cultural, que las demás personas nos dicen cómo poderlo ejercer, entonces hace el cuestionamiento y plantear como las oportunidades o el abanico de posibilidades que tiene que ver al final con una perspectiva de desarrollo integral, existe, es real y puede estar al alcance de la mano, pues ya las personas deciden o no entrarle o no entrarle a este rollo, pero es exactamente lo mismo que el tema de la adherencia al tratamiento psicológico. Hay quienes dicen que sí, porque tienen todo el contexto para que pueda hacerlo. Hay quienes dicen que no. Entonces, pues, hablar acerca de estos temas como el ejercicio de la violencia por condiciones de género o el ejercicio de una violencia autogestionada. ¿Sí está bien dicho autogestionada? ¿Está bien dicho autogestionada como el suicidio? ¿Correcto o no? ¿Qué, perdón? Autoinfligida. Autoinfligida. Una violencia autoinfligida, como es el suicidio, pues está en medio de condiciones sociopolíticas, socioculturales, sociohistóricas específicas, ¿no? Que no está aislado. Entonces,
creo que escucharlos hablar ahorita del suicidio, hablar acerca del ejercicio de la violencia por condición de género, escuchar hablar acerca de las adversidades desde la perspectiva de la resiliencia, pues estas confluyen en algunos espacios que tienen que ver con buscar el desarrollo integral de la persona, con buscar que las personas tengan acceso a oportunidades y puedan decidir amplia, plena y conscientemente, ahí de preferencia en co-creación, para lograr como el beneficio a sí mismo y hacia la comunidad que te rodea, ¿no? Entonces, pues, es como la misma gata, pero revolcada. ¿Cómo la qué? Como dirían en mi rancho, la misma gata, pero revolcada. Ya. Sí, en el mío hay burras, la misma burra, pero revolcada. Entonces, ¿cómo ves, Fer? ¿Quieres decir algo? ¿Ustedes tienen rancho? ¿Es un albur? No, no. Ah, no entendí. No sé, Fer, ¿tú qué opinas? Yo creo que las saladitas son con queso, ¿o cómo es? Pues más bien dentro de esta densidad me preguntaba ¿qué tanto hablar de estos temas es profundizar en que se sigan repitiendo o qué tanto hablar es para desmitificarlos? Y entonces pensaba que uno de los 3 elementos que Chero mencionó hace rato para trabajar en las políticas públicas es el hablar de lo que los medios de comunicación enuncian sobre el suicidio y alrededor. Se conoce como efecto verde, este efecto en el cual supuestamente al ser enunciado en medios de comunicación, un suicidio contagia, lo entrecomillo porque no es el término adecuado, pero lo digo solamente por fines así como de rápida comprensión, contagia a que otras personas se acerquen a la práctica, ¿no? Al intento, a la consumación. ¿Qué tanto tendríamos que hablar más del suicidio, específicamente de las ideaciones o de las prácticas, para que entonces, cuando los medios de comunicación hablen de ello, pierda fuerza? ¿Qué tanto tendríamos que hablar del machismo y la diferenciación por género para salir más fácil del mandato cultural o más bien trascenderlo y no hablarlo para hablar solo de la humanidad? Pues sí. Es decir, ahorita como mi rollo está en qué tanto es tantito y para dónde, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, o quién dice qué tan bien o qué tan mal podemos hablar de unos temas o de otros? Y qué tanto, un poco con la alegoría que también Chero menciona sobre primero una pierna y luego la otra, qué tanto tenemos que, cuando una pierna da el paso, apresurar a que la otra dé el que sigue, porque si no va a ser un split bien doloroso, ¿no? Y se va a abrir de patas y se va a luxar ahí una ingle, si no hacemos que las piernas caminen a un ritmo acorde. Entonces, ¿qué tanto necesitamos integrar en nuestras prácticas la seriedad de la ciencia y la informalidad de lo cotidiano, la seriedad de lo cotidiano y lo inhumano de la ciencia, y hablar de la muerte y de la vida de manera mucho más constante y fluida para que realmente se entienda desde un proceso, desde un devenir y no solamente desde un suceso y una circunstancia? Qué pinche choro, ¿ah? Échale, estudio B. Estudio B, bien. Bueno, quienes no lo saben, ya voy a ventanear, pero bueno, Fernando y Brenda son pareja, y entonces te voy a responder, Fer, igual que a Brenda. Creo que en el planteamiento, en la pregunta ya respondiste. Creo que para mí es un tema de formas, de maneras de comunicar, no tanto de si comunico o no comunico. Hay que comunicar, está pasando, es una realidad, no vamos a tapar el sol con un dedo. Es una realidad y no la podemos negar, si no nos va a reventar en la cara. Pero ¿cómo hablamos del tema precisamente? Y la Organización Mundial de la Salud tiene manuales donde explican claramente cómo se tiene que manejar esa información desde los medios de comunicación. Entonces, a ver, un titular aquí que me viene... En diversos contextos, o sea, en medios de comunicación, en educación, en salud, en bla, bla, bla. Sí, hay como
15 manuales para diferentes figuras dentro de la sociedad, para líderes religiosos, para profesionales de la salud en primera línea, para consejeros, para maestros, etcétera. Pero en este tema en específico, pues a ver, un título, ¿no? Un encabezado que me ha tocado ver dentro de muchísimos, porque hemos hecho registros de medios de comunicación en cuanto al tema ya desde hace tiempo atrás, y algo así como que Chapita se tira, no aguanta más la vida. O, por ejemplo, adolescente hace berrinche porque lo regaña papá. Entonces, ¿cómo se está comunicando la información? O el concepto de la salida fácil, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué mensaje está enviando? Ahí me remito. Falsa. Ahí me remito, no, más la salida fácil, o sea, porque la puerta falsa puedes entenderlo como efectivamente es falso, pero cuando dices la salida fácil, este es del que me voy a agarrar y vámonos, ¿no? Pensando un poquito, yo te respondería a lo mejor desde Foucault, ¿no? O sea, el discurso al final del día es poder. Y dependiendo de qué sentido le quieras dar y qué aplicabilidad o utilidad le quieras dar, va a ser qué tanto o qué tampoco puedes hablar de ello. Porque entonces ahí hasta el silencio enuncia y entonces hasta lo que no se dice también a veces hace daño, ¿no? Entonces yo me remitiría directamente ahí a este compa que ya tuvo bien escribir sus páginas con relación a esto. Y más bien es eso, desde mi perspectiva. Y como dice Charo, de que se tiene que hablar, se tiene que hablar. Pero ¿en qué sentido y cómo vamos a manejar el poder desde lo que estamos diciendo también? Ahí creo que esa es una clave importante a tener en cuenta. Porque como bien dices, no todo puede ser cientificista, ¿no? Habrá gente que no le llegas por ahí y no todo puede ser simplemente desde lo cotidiano, porque habrá gente a la que no le llegas desde ahí. Encontrar esa mediación y dar un manejo adecuado donde el poder pueda ser no nada más utilizado por algunos y sino al contrario, sea al servicio de la gran mayoría. También quizás pensar que va a estar al servicio de todos es a lo mejor hablar desde los privilegios, ¿no? Pero sí a las grandes mayorías que pudiera llegar y tratar de salvaguardar la mayor cantidad de vidas posibles desde un discurso también más neutral, no desde el ejercicio del poder y regresando a lo mejor las responsabilidades. Quizás eso también sería importante. Las responsabilidades a las partes políticas que no hacen sus políticas públicas adecuadas, que no revisan lo que ya hay, que se quedan con muchos huecos legales. Las responsabilidades a los servicios de salud de pronto no poder decir, oigan, a nosotros también nos hace falta esto para poder atender esto. A lo mejor nosotros en la parte privada que de pronto, algo que me compartías alguna vez, ¿no? Las asociaciones civiles de pronto le quitan el deber ser a las instancias públicas en esta buena onda de tratar de salvaguardar, entonces vamos quitando responsabilidades, como a veces también podernos autolimitar, a lo mejor a no hacer eso, a regresar cierta responsabilidad a quien le corresponde. Insisto, o sea, yo lo veo como en esa perspectiva también, pero sí, apegándonos a lo que ya sabemos desde los discursos ya construidos, que sí funciona, que sí sirve, como bien ha dicho Chero, o sea, más que hablar de otra cuestión es factores protectores, ¿no? O sea, en lugar de hablar o enunciar cómo es que 20,000 personas lo han hecho de 20,000 formas diferentes, es más bien los otros 100,000 que se han salvado, ¿qué han hecho para salvarse? ¿No? A lo mejor también como dónde pongo la atención, dónde focalizo mi atención, es qué puedo llegar a rescatar, quizás desde ahí. Sí, yo fíjense, quisiera agregar también como cuestiones muy específicas, muy claras. A los medios de comunicación se les sugiere dejar el amarillismo, dejar el doble sentido, dejar de hablar de esta manera como chistosa, porque ahí ya hay mucho juicio y estigmatización hacia la persona que sufre una situación de suicidio, intento de suicidio o muerte por suicidio. Dejar de mencionar nombres personales porque se estigmatiza desde diferentes creencias, se estigmatiza a las personas y se dificulta el acceso al tratamiento o a un diagnóstico incluso a través de esa estigmatización. Se recomienda poner datos de contacto, dónde, cómo, cuándo pueden conseguir el servicio que pudieran estar necesitando y abrir la conversación entonces de una manera clara. ¿Qué estrategias tenemos que hacer más allá de lo que recomienda la OMS? Bueno, alfabetizar, ¿sí? Hacer un buen uso adecuado de la tecnología. Nos corresponde a los profesionales de la salud alfabetizar más, sí nos corresponde, pero eso pasa incluso en términos de salud mental, es decir, ¿cuánta gente no dice, estoy deprimido, eres un bipolar, estás histérico, eres esto, eres lo otro, cuando no se es eso, cuando no hay un diagnóstico para tener esa claridad y cuando no se sabe qué implica realmente? Entonces, hay una bola de estigmas y discriminación a la salud mental, por lo tanto también al suicidio, que tenemos que empezar a alfabetizar y educar a la gente en cómo se habla para que se entienda y se dimensione
adecuadamente eso. Y eso tiene que ver hasta con las cifras, por ejemplo, en el manejo de la información. No podemos decir que 5 suicidios en la Ciudad de México son equiparables a 5 suicidios en Chetumal, 5 suicidios en Guadalajara y 5 suicidios en Bacalar. No es lo mismo. Entonces, tenemos que aprender a usar un lenguaje adecuado, es decir, promedios bajo 100,000 habitantes. Por ejemplo, entonces, hay ciertas maneras en las cuales, si las usamos, podemos aportar conocimiento y abrir temas y conversaciones que de otra manera, si lo hacemos al revés, pues cerramos la conversación, juzgamos, estigmatizamos, evitamos el acceso. Que podemos volver al principio donde hablábamos acerca de los juicios moralistas y los juicios de valor y de las habilidades de la escucha. O sea, la vulgarización de los términos científicos también puede ser sumamente riesgoso. Entonces, creo que el tema de la sensibilización, de la educación, de la alfabetización emocional, de todos esos factores para la prevención de conductas de riesgo, nos hermanan, ¿no? Entonces, pues, yo agradezco mucho que lo digan con esta claridad, porque incluso pasa, nuevamente, no solamente hablando acerca del suicidio, hablando hasta de los números de personas que han contraído COVID, el SARS-CoV-2, también tiene este mismo principio, ¿no? O sea, hablando de las dimensiones que puede tener comparando a México, comparando con España, por ejemplo. O sea que, a ver, espérame tantito. Hay que darles su dimensión, hay que darles todo su contexto, porque si no pueden ser cosas súper amarillistas que tienen como finalidad pues instaurar el miedo, y de instaurar el miedo se justifica el poder represivo del Estado y todo lo que ustedes ya saben que eso implica, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho que lo digan ambos con esta claridad. Les agradezco mucho que lo hayan dicho de esa manera. No, pues, de entrada el agradecimiento. Ustedes que abren el espacio también y que lo generan. Yo ahí nada más, una palabra específica en la que discrepo con Brenda, es que yo sí creo que se necesita vulgarizar la salud mental. Se necesita llevar al vulgo, se necesita llevar al pueblo, se necesita que los términos sean utilizados con la frecuencia, con la facilidad con la que las utilizamos muchas veces las personas que nos formamos en esto. Obviamente hay niveles de lenguaje especializado, pero al final de cuentas también creo que la hiperespecialización en ciertos ámbitos y en ciertos modelos, si bien en términos científicos y para estudios son útiles, pues también en términos de la relación cotidiana se convierten en puertas, en rejas, en paredes que excluyen, que capsulan, que dividen. Y creo que parte de nuestro gran reto es hacer que sea vulgar el que la gente hable de emociones. Es decir, vulgar en el término de que sea el vulgo, que sea el pueblo, y que la gente pueda decir sin miedo, se suicidó, en lugar de disfrazarlo con un eufemismo como colgó los tenis. Y que se puedan hablar de términos concretos y específicos, como decir, tuvo un episodio de ansiedad, en vez de decir que le subió la bilirrubina, ¿no? O sea, cosas como por el estilo, que pueden ayudar a acotar. ¿Cómo? O se puso loco. O se puso loco. En un ataque de ansiedad, se puso loco. Ajá, se le botó la canica, ¿no? O ya le hace falta un buen palito. O cualquier cantidad de cosas que lo que están haciendo es no darle su justa medida a la salud mental con lo que incluye en términos de trastornos. Y creo que sí necesitamos como permitirnos que los niños y las niñas hablen de estas cosas de manera más vulgar. Y cierro a lo mejor como esto también para darles la palabra a ustedes para escuchar un poco qué opinan. Hace muchos años, allá como por el 2006, viajé a Cuba junto con la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Íbamos como 150 personas de Querétaro, del estado de Hidalgo. Fuimos a un congreso súper bonito y ahí íbamos y cantábamos y y de repente en alguno de los barrios cubanos que pues, obviamente te pones a conocer la ciudad, no solamente los sitios turísticos, iba caminando por ahí y pasé donde estaban jugando como unos 3, 4 niños entre los 7 y los 9 años. Y estaban jugando como a la carreterita, le llamaría yo, ¿no? Porque estaban jugando así como con vehículos en el suelo, dibujado con gis, con tiza. Y yo, ¡ay, qué padre!, ¿no? Están jugando. Y entonces disminuí un poco el paso para alcanzar a escuchar qué jugaban, pero no tanto para no estar de metiche y no estar, bueno, sí estaba de metiche, ¿no? Pero al menos no estar tan de intruso. Sí, sí. Estaba haciendo investigación. Ajá. Y entonces los niños de entre 7 y 9 años estaban jugando, ni siquiera recuerdo las palabras exactas, solo recuerdo la impresión que me generó.
más o menos decían, sí, y entonces yo voy a hacer Suiza y voy a ponerte una tasa arancelaria de tanto y tú vas a tener que hacer un cambio en tu forma de no sé qué para que entonces, o sea, dijeron cosas que yo no entiendo todavía a la fecha, ¿no? O sea, el nivel de vulgarización del entendimiento de la economía y de los procesos de importación, exportación y el mercado, eso a mí se me hace vulgarización. Y los niños lo estaban jugando, y no sé si lo estaban diciendo bien o mal, pero lo estaban jugando. Y sabemos que jugar incluye incorporar al mundo. Entonces creo que nos hace falta jugar con muchas cosas que son mito, pero para incorporarlas, no para burlarnos de ella únicamente. ¿Qué opina? ¿Se puede hablar y jugar del suicidio? ¿Estudio A, estudio B? Ya se hace. Ya se hace. De abolado. O sea, no sé la cantidad de memes, la cantidad de stickers que he visto con relación a ya me voy a morir, ya me quiero morir, vamos a hacer la suicidación. O sea, todo esto creo que ya se hace, ¿no? Más bien es, si ya se rompió el hielo, porque, híjole, creo que tiene que ver un poco con que el fenómeno en sí despierta cierto grado de ansiedad porque nos cuestiona a nosotros mismos sobre, ¿yo lo haría? ¿Sabes? Y algo que de repente digo que puede ser hasta controversial. Yo creo que todos hemos pasado por esa interrogante en algún momento de la vida, y donde más lo veo, donde más lo sitúo es específicamente en la adolescencia, donde desde chavitos a veces, o en esas etapas, sí en el juego, o al menos en mi generación, sí me tocó verlo y vivirlo, era como, ¿y a ti cómo te gustaría morir? Yo creo que desde ahí vamos entrándole en contacto con esto, pero que cuando estoy en una situación un poquito más susceptible, más vulnerable, más delicada, si me lo pones ya no lo tomo a lo mejor tan en juego, ¿sabes? Entonces, yo creo que ya se hace, yo creo que ya se empieza a permear esto, más bien es sí empezarle a mover como en el nombre correcto, como empezar a hablar de no me quiero morir, ¿no? O sea, me siento muy cansado, me siento agotado emocionalmente y eso no es sinónimo específico de que me quiera morir, porque entonces desde la vulgarización me puedo ir construyendo este mensaje de ya me quiero morir o ya mejor me voy de aquí, ¿sabes? Entonces, sí. Pero es que, perdón que te interrumpa un poquito, pero eso mismo ya pasa en el, ay, qué estrés, ay, qué estrés, ay, Sí, me sí, quiero morir, o sea, sí, ya pasa. Sí, por eso te digo, o sea, yo creo que ya esa vulgarización ya está, ya existe, más bien ahora es irla puliendo, más bien ahora es ir sin tanto contraste o sin tanta contracorriente que pueda generar resistencia, es desde ahí, desde ese nivel, irme o irnos metiendo más bien, o ir permeando hacia el manejo emocional, hacia la gestión de la inteligencia emocional, la autorregulación, promover prácticas de autocuidado, de higiene mental, de acceso a la salud mental, ir rompiendo algunos estigmas, ese tipo de situaciones. Yo creo que es el momento oportuno. Ya mucha gente empieza a hablar de salud mental y empieza a utilizar términos, más allá de si están equivocados o no, el término con buenas intenciones, ya no nada más para segregar. Y eso creo que es importante también. Ya nada más así, a ir como redondeando. Chero, alfabetizar y que entonces ahora estas buenas intenciones no se queden en buenas intenciones, sino que sean buenas prácticas. Como redondeando, o sea, sí necesitamos hacer el meme del gatito diciendo, Karen, hablemos de la suicidación. Y entonces, ven, Karen, vamos a hablar del suicidio. Ya el primer contacto, que era romper el hielo sin generar tanta tensión o ansiedad, ya está. Vamos a hablar de la suicidación, Karen. Pero entonces ahora, vente, Karencita, mientras ronroneamos, ¿qué te parece si te platico de mis emociones que me llevan a decir que quiero hacer la suicidación, por ejemplo? Sí, o sea, redundamos en la alfabetización, pues, o sea, es un punto de partida que es la terminología correcta, es un edificio, de ahí cada quien pinta su edificio como quiera, es decir, el meme viene de una referencia, de ahí sale, y puedes hacer N cantidad de memes distintos, pero hay una referencia y ese tendría que ser la alfabetización, la buena terminología o el buen uso de la terminología. Y bueno, desafortunadamente esto existe en todos los temas y en todos los ámbitos, y si no, pues podemos decir ano, pene y vagina. ¿Cuánta gente dice o menciona, nombra los órganos sexuales por su nombre? No. A diferencia de eso, tenemos granjas, tenemos hortalizas, ¿sí? O sea, tenemos el kiwi, el pollito, de terminologías alternas, pero que no es eso. Pero cuando hay esa estructura, sí, ese punto de referencia inicial, desde ahí entonces podemos bien entender. Alex está muriendo de risa, pero es que precisamente eso es. No, el concepto de granjas y hortalizas fue lo que me mató. Sí, bueno, y no soy Amlover. Cabe mencionar, no soy Amlover, pero bueno,
así pasa. Entonces, a ver, en lo que mencionaba Alejandro, cabe una acotación, es decir, a ver, ¿todos hemos tenido una fantasía de suicidio? Sí, todos la hemos tenido. ¿Todos hemos tenido un deseo de no estar en la vida en algún momento? Sí, todos lo hemos tenido. Todos hemos amanecido un día con tal vez una tristeza profunda o un problema a resolver que no lo queremos o no lo podemos resolver y decimos, hoy no me quiero parar de esta cama. Esa ya es la terminología adecuada. Y nos pasa a todos. Eso es romper estigmas. ¿Todos hemos tenido una ideación de suicidio? No, probablemente no todos. ¿Todos hemos tenido una idea estructurada de suicidio, una planificación estructurada? No, no todos. Entonces, ahí es en donde vamos entendiendo también dónde nos podemos ubicar, qué es lo que nos acontece normalmente en esa curva normal de lo que se repite más en el ser humano y quiénes no. Y si eso está bien o está mal, pues lo veremos, pero primero tenemos que poder nombrar adecuadamente. Ya la culturalización, el esquema de creencia, el momento histórico y geográfico de cada lugar, pues determinará los colores de la pared de ese mismo edificio. No, pones en relieve justamente lo que dice Fer, ¿no? O sea, sí está bien o está mal hablar de esto. Lo que tú dijiste, el ejemplo que tú decías Es que el punto no es si... No te oímos, Belén. Bueno, yo no te... Es que el punto no es si está bien o está mal hablar de ello. El punto es despolitizarlo, quitarlo del contexto. O sea, nombrar a una persona, tú eres histérica, sin tener toda la carga como científica, académica, de lo que quieras, de ponerle esta etiqueta, pues al final habla acerca de un juicio moralista que está atrás de un juicio de valor. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de vulgarización, nos vamos a la raíz etimológica de la palabra vulgarización, que es bulo, que significa pueblo, pues entonces entiendo como lo que quieren decir, pero el trasfondo o el concepto de lo que están hablando ustedes se llama democratización. Así de importante es poner los puntos a la I. Cuando hablamos de democratizar el conocimiento y que las personas puedan hacer uso de estos conceptos en su acepción científica real, va a ser como el cambio, que tiene como el trasfondo lo acaban de decir, o sea, alfabetizar. Entonces, pues, la intención es que en algún momento ya ni siquiera sea necesario que alguien esté en un espacio terapéutico o no, para saber si tiene un cuadro de, o tiene sintomatología de ansiedad crónica, no sé qué. Que la persona tenga el conocimiento para saberlo, o el objetivo es únicamente quitarle el estigma para que podamos llevar este tema de la escucha activa. O sea, ¿para qué? Pues también es importante tener claro la postura política que eso quiere decir. ¿Para qué? Niveles. Yo lo pongo en la perspectiva de niveles. Ahorita lo que decía Chelo. Hoy no me quiero parar de la cama. O sea, a lo mejor ciertamente todos hemos tenido este día, no importa en qué etapa, no importa en qué momento, a lo mejor todos hemos tenido este día que es, hoy no me quiero parar de la cama. Pero yo, esa frase específicamente, la pondría en un nivel 2 o en un nivel 3 de autoconciencia y de autoconocimiento, ¿no? A lo mejor desde el temor del estigma, como mencionas, lo que decimos coloquialmente o popularmente, lo que llegamos a escuchar coloquial o popularmente es, ¿qué pasa si no voy a trabajar hoy? Ni siquiera estoy conectando con que me siento mal, ni siquiera estoy conectando con mi cansancio, con mi tristeza, con mi desgano, con mi nada. Es consecuencias, ¿no? O sea, como también las presiones desde lo social y desde lo que se tiene que ser y desde el tener que tener estructura y de no flaquear, desde no fracasar, de no todo este rollo, no me permito ya a veces, en ocasiones, entrar en contacto conmigo, sino es consecuencias, sistema de consecuencias, sistema de recompensas y si no voy a trabajar, ¿no? Y a veces hay quienes hasta le calculan, yo por ejemplo en la prepa a veces sí era, ¿no? Calculaba cuántas faltas ya tenía en cada materia para saber cómo jugarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces hasta ahí me daba el cheto. En realidad hasta solo en la prepa. En la prepa, principalmente. Sí, ahora ya en posgrado soy otro. Ahora la crisis ya es diferente, ya es más consciente, pero en ese entonces era ese nivel. ¿Cuántas faltas tengo para no terminar llevándome la materia? O pues me la llevo ahorita en y la recupero en tal. O sea, esa negociación a ese nivel de sistema de recompensa, más que reconocer realmente cómo estaba y que fuera una decisión de hoy me siento muy cansado, hoy me siento drenado energéticamente, hoy me siento inestable emocionalmente, no voy a rendir, no voy a trabajar. Ya como una decisión mucho más consciente, mucho más elaborada. Estudio A, o digo estudio B, ¿quieres comentar algo? No, hasta aquí el reporte. Muy bien. Brenda, ¿quieres comentar algo? Yo quiero hacer una pregunta así como para ir perfilando ya el cierre, ¿no?
¿cómo ha abonado a tu vida? Y obviamente es una pregunta para cada uno, para que cada quien la responda. ¿Cómo ha abonado a tu vida, a tu resiliencia? Entendiendo la resiliencia como a ti se te dé la gana y no la tienes que definir, no te preocupes, no es examen. ¿Cómo ha abonado a tu vida y a tu resiliencia ser parte de Dile Sí a la Vida? Uf. Es mi sentido. ¿Okay? Hoy por hoy es mi sentido. Va. Buenísimo, gracias. Encontrar redes de apoyo personal y profesional. Va. Buenísimo, gracias. ¿Y cuál creen que es lo principal que tú o ustedes, y pueden hacer las dos respuestas, que tú o ustedes como organización, como lo más tangible, como lo más obvio, que contribuyen al bienestar de la comunidad? ¿Otra vez? ¿Qué es aquello que tú, en lo individual, o ustedes como organización, contribuyen al bienestar de la comunidad? Así como decir, este es mi granito de arena, este, no este, este, también aquellos, pero este. Transmitirlo en clase. Ir generando a otros que despierten esa conciencia, que despierten esa capacidad a lo mejor de escuchar y de conectar o de acompañar, realmente que pierdan el miedo. Muchas veces en la carrera todavía hay chicas y chicos que dicen, a mí me daría mucho miedo hacer una intervención en crisis, me daría mucho miedo meterme al tema del suicidio, y entonces ahí es como enseñar que no lo tienes que cargar tú solo y que a la vez no te impide hacer algo, ¿no? O sea, que tú no lo vayas a cargar no quiere decir que no puedas hacer algo. Desde tu formación, desde tu saber ser, desde tu quehacer, implica en muchas ocasiones por lo menos poder agarrar a la persona de la manita y decir, te lo traje porque necesita de tu ayuda. Y reconocer a otro profesional que sí le pueda brindar el apoyo. Eso es quizás la mayor contribución. Ir generando más personas que vayan teniendo esta conciencia, que bueno, se hace no nada más yo, sino todo un equipo de trabajo. Pero yo personalmente en las clases. Y todo el equipo de trabajo lo hace desde los talleres, desde las intervenciones individuales, desde las charlas que se han llegado a dar en radio, en entrevistas, en lo que sea. O sea, creo que ese es, desde mi perspectiva, mi mayor contribución. Ir generando más personas que sumen a la prevención, a la contención o a la intervención. Gracias. Sí, abrir el tema en términos generales, Fer, como lo mencionábamos, poner el tema sobre la mesa de formas muy distintas, pero creo que en general sería eso, poner el tema sobre la mesa, ya sea a través de haber atendido 2 años la línea del 911, directamente con intervenciones en crisis de suicidio, llámese capacitaciones, cursos, talleres para profesionales de la educación, de la salud, gente que pudiera identificar y acompañar, llámese sensibilizaciones directas con población en general, que ahí fue donde nos conocimos inicialmente, por ejemplo, pero es abrir el tema en diferentes niveles, con diferentes rubros de la sociedad, pero es abrir el tema. Con los profesionales, pues nos llevamos la terminología específica, ya muy de largo. Con la población en general, pues alfabetizamos en la terminología general y así, pues, abrir el tema y procurar construir una estructura que pueda conectar a un servicio con una necesidad. Creo que esas son las 2 cosas más importantes, abrir los temas y construir estructuras de conexión. Yo me quedaría con eso a título personal, pero también a título de la asociación, desde el lugar que a mí me corresponde. Pues sí. Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues ha llegado el momento de cerrar nuestra sesión. Entonces, pues, ¿qué quieren decir? Este es su micrófono, su espacio. Estudio B, por favor, adelante, si puedes romper el silencio. Claro, sí, es que nuestro chicharito no funciona bien y a veces, no nos conectamos, no nos dicen. Pero, ok, bueno, un par de cosas. Uno, muchas gracias por la invitación, por abrir la conversación, por tratar de hacerlo lo más ligero, lo más ameno posible y por lo tanto que pueda tener un acceso como más sencillo a los oídos y los ojos de quien pueda estar reproduciendo esta charla. Gracias por la confianza y la apertura. 2, un comercial, precisamente lo que hemos estado hablando, lo podemos ejemplificar y compartir tratando de ser congruentes.
en una campaña de videos que vamos a lanzar ya muy pronto a través de YouTube, desde Dilepsia a la Vida. Y es precisamente compartir ciertas herramientas, educar en ciertas terminologías y proporcionar datos de contacto o a dónde se puede recurrir. Entonces, pues bueno, ahí está el comercial. Por favor, estén atentos a nuestro canal de YouTube de Dilepsia a la Vida. Y bueno, ahí vamos a estar aportando justo esto, tratando de ser congruentes en lo que hemos estado charlando el día de hoy. No les digo una fecha específica, pero bueno, pronto ya en estos días. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí nos pasan el link para postearlo aquí junto con este videito. Muchas gracias. Muy bien. Pues sí, también agradecerles que como siempre sean así de proactivos, que generen todos estos espacios. La verdad es que acaparan ahí esta presencia y estas ideas y está excelente. Muchas veces que tomen esa iniciativa. A mí me cuesta mucho trabajo hacer esto, en realidad, entonces no se nota. Permitirme la experiencia también es interesante y les agradezco por haberme orillado a vivirla. Creo que está chido. Yo hubiera preferido mi contraluz acá más anónimos y demás, pero bueno, no se dio y tampoco pasa nada. Si le puedes blurrear ahí en la postproducción, te lo agradecería infernal, digo infinitamente. Y bueno, un emoticón ahorita para cerrar, lo pongo ahí en tu rostro si quieres. Muy bien, muy bien. Espérame, traigo un velo acá, ¿no? Entonces sí. Así, 6 meses voy a andar rasurado para que no haya congruencia y bueno. Pero no, para cerrar, realmente sí, romper el hielo, que las personas que puedan llegar a ver esto, que a lo mejor sin querer o queriendo, alguien se lo mandó porque dice, mira, están hablando de este tema y que sea la forma en la que a lo mejor puedan tener para tratar de llevar la información a quien puedan detectar que está sufriendo, puede cerrar y justamente con esto, ¿no? Invitarlos a que se acerquen, a que busquen. Estoy casi seguro que en cada lugar habrá por lo menos una persona o un colectivo de personas que estén haciendo lo que nosotros estamos haciendo, que es tratar de proveer herramientas y espacios para la prevención del suicidio. Entonces, si alguien llegase a ver esto como con esa connotación de ayuda, de oye, pues mira, hay gente que está hablando de esto, de que no estás mal, no estás loco, no es nada del otro mundo, sino como proveyendo ayuda, de verdad, o sea, que se acerquen a lo que se tenga, no importa si es público, no importa si es privado, el tener ese primer contacto yo creo que hace una gran diferencia. Con eso me quedaría, ser congruentes en eso, mover la energía. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por compartir. De todos modos, nosotros nos estaremos echando otros cafés, mates, chelas, etcétera, y estaremos echando cotorreo y siguiendo esto. Yo la verdad es que les agradezco mucho, tanto en lo individual como par, ¿no? Todo lo que han hecho por mí, por Brenda, por la organización, por la familia. Realmente, como Brenda lo dice, ¿no? Parte de los sistemas de cuidado que de repente se activan con ustedes de manera pues muy natural, los disfruto mucho, se los agradezco de todo corazón. Espero que recuerden que, aunque de repente parezca yo el hombre de la cabaña, pues realmente también cuentan conmigo y que aquí estamos construyendo en conjunto, no solamente por esto que nos da sentido, que es el trabajo, sino también por esto que nos hace vivir, que es el corazón. Y de todo corazón les agradezco no solamente hoy, sino todo lo que hemos compartido y que nos ha traído hasta hoy y que ojalá nos traiga a varios mañanas en conjunto. Muchísimas gracias. De todo corazón. Bren, por ahí quieres. Querido Alex y querido Chero, jole, no sé ni qué decirles que no les haya dicho antes, pero pues otra vez. Yo les admiro un montón, yo admiro mucho todo lo que ustedes hacen, este corazón tan gigante con el que comparten, con el que se abren, con el que reciben. La forma en cómo se comparten con otras personas es maravillosa. Han sido hombres en los cuales he podido verlo y vivirlo. Y se siente bien padre. Muchas gracias por hacerlo, pues, o sea, aunque no tenga que ver conmigo, pero neta, muchas gracias. Alex, gracias por toda tu cariño, gracias por toda tu escucha, por toda esta luz que compartes con tantas personas. No tengo ni idea a cuántas personas has llegado, pero es súper importante lo que haces. Neta, muchísimas gracias. Querido Chero, eres un puente, tú lo acabas de decir, eres un puente, unes personas, abres caminos, recibes a mucha gente, permites que transiten, pones tus recursos a disposición de la comunidad y me consta de una manera que yo agradezco y valoro y lo llevo en mi corazón. Muchísimas gracias por compartirse hoy de esta manera, como siempre lo hacen con nosotros, para este proyecto del que tanto cariño le tenemos, que es Sentipensar es la resiliencia. Espero que podamos coincidir en otros lugares,
como nos gusta y también como también disfrutamos como este. Les mando mucho cariño, mucho reconocimiento, mucha compañía y sostén para cuando ustedes lo quieran. Y cuando no, lo guardan en el cajón y ahí estará para cuando lo necesiten. Les mando mucho Gracias. amor. Muchas Gracias. Muchas gracias. Y pues, de corazón, nos vemos pronto. Un abrazote, queridos. Un abrazo. Gracias. Cuídense mucho. Los quiero. Las quiero. Los quiero. Nos quiero.